pasa, Luisito? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Ya veo que ahí moviéndote en Bueno, diferentes no queda situaciones, eso otra. está muy bien. Hay Sí, que, no, no. Pues al final, Ciro, yo estoy en la misma línea. Al final te tienes claro, que que renovarse o morir, ¿no? correcto, te tienes que renovar. Me ha dicho tu compañero, ponlo el teléfono en Sí, mejor, horizontal. sí, porque así queda mejor. Sí, quería ponerlo en vertical porque tengo la camiseta del Persib y me la he No, puesto. lo he visto que Sí, la sí, sí, tienes, sí, sí. La sí. verdad que este es un club que en ese aspecto a nivel de merchandising y a nivel de redes sociales funciona muy bien. Y nada, me he venido para acá porque lo que dices tú, hay que renovarse. En España es complicado entrenar. Aquí tengo un mercado muy abierto. Estuve 2 años en la selección. La gente se quedó con el trabajo y me salió esta posibilidad, un equipo grande, un equipo de aquí de Indonesia, de primera, de los 3 equipos más grandes, Sí, pero de lo la ciudad de cogiste en Bangkok. mala situación porque estaba ahí más al borde del descenso que luchando por el título y ahora lo tienes a un punto del líder, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, al final cuando hay un cambio de entrenador, no llegué al principio de temporada, yo creo que era el quinto o sexto partido, el equipo no había empezado bien, por eso ya sabes lo que les pasa a los entrenadores, ¿no? Ah. Esto es lo de siempre y me dieron la opción, vi que el equipo tenía margen de mejora, tenía buenos jugadores y la verdad que sí que bueno, ya sabes cuando entras en un equipo en esa situación de inicio de temporada donde hay muchas dudas y los resultados no vienen y la responsabilidad de un equipo grande es importante, pues necesitas un par de resultados para poder confiar y para poder que la gente confíe en ti. Y así fue. Y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, va muy bien. Hay que decir que es una locura, ¿no? Como se vive el fútbol en Indonesia y casi cuando hablo de locura, casi a todos los niveles, porque hace muy poquito tuvimos Mm. que vivir o vivisteis ahí, ¿no? La muerte de 130 aficionados por una invasión de campo, que creo que Sí. había jugadores que, claro, que tú seguramente los habías tenido en la selección de Indonesia, ¿no? A ver, yo te cuento porque hay una anécdota. Nosotros fuimos a ese campo a jugar, al campo Amalam, es una ciudad de Java. Pues fuimos a jugar 3 semanas antes con el Arema. Ganamos 1-2, incluso había afición nuestra, no hubo problemas, el campo estaba lleno y no tuvimos problemas. Pero te cuento la anécdota que tuvimos que ir desde el hotel. El hotel estaba a media hora y las distancias son horribles porque hay mucha gente, mucho tráfico, muchas motos, es horrible. Y nos tuvieron que llevar escoltados con la policía, pero los futbolistas dentro de tanquetas. ¿Y eso? Bueno, pues porque aquí han tenido situaciones muy complicadas, difíciles, y bueno, por seguridad de los jugadores y por seguridad del grupo que va a jugar, en este caso nosotros que íbamos de foráneos, pues tuvimos que ir los jugadores con tanquetas. Pero No quizás pasó nada. claro, sí. Pero quizás es la asignatura entonces que hay que aprobar, ¿no? Que está muy bien Sí, esa pasión por el fútbol, que haya ese sí, seguimiento, pero sí. que un poco lo que me estás contando me recuerda a la Inglaterra de hace 30 Sí. años, ¿no? Con el fenómeno ultra. Sí, 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 así es, así es. Al final, a ver, Asia, yo tengo la sensación de que a nivel de fútbol y un país como este, que a pesar de que haya tanto seguimiento, este país es el país que más sigue en redes sociales al Madrid. No sé si lo sabías, No lo pero sabía, no que lo lo sabía. sepas, porque tienen verdadera pasión por el fútbol. Pero sí que es verdad que su asignatura pendiente es la seguridad, su asignatura pendiente posiblemente es la educación, es tener una mejor coordinación entre federación, entre la liga y entre la policía. Y bueno, parece que esa coordinación no acaba de funcionar bien. Luego, bueno, pues en los clubs creo que no hay la claridad suficiente como para entender, me entenderás enseguida, que el día que hubo la desgracia en Malam, el partido del Arema Persevalla, habían vendido creo que 4.000 tickets más, entonces ya te puedes Wow. imaginar la cantidad de gente que había y el poco control que hay, ¿no? Yo creo que esa es la asignatura pendiente. Eh, yo creo que Indonesia tiene este año
la oportunidad de mejorar esa situación, de mejorar su imagen. En el mes de mayo hacen el Mundial Sub-20, lo hacen aquí en Indonesia, están preparando los estadios, están preparando la seguridad y espero, espero porque tengo una simpatía, no te puedes imaginar, al Claro. país y a la gente de aquí importante, espero que les vaya bien y sean capaces de organizar un buen mundial. Me preguntaba alguien, dice, ¿sí no es el padre del jugador de Getafe? Sí, es el padre de Luis Milla Manzanares. Se parece mucho, es verdad, se parece mucho. Bueno, para los que no lo conozcáis a Luis, porque sois muy jóvenes, porque no lo habéis visto jugar, para mí Luis Milla es uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol español. O sea, entre otras cosas, no es fácil que Luis Milla, padre, pues para un jugador haber jugado en el Madrid, en el Barcelona, en el Valencia, haber ganado ligas y copas con los tres equipos, haber sido internacional y además Luis era, cuando empezaba Guardiola, era el titular en el Barcelona, o sea, y si no siguió en el Barcelona de Cruyff y no ganó lo que ganó después el Barcelona de Cruyff, fue única y exclusivamente porque Johan Cruyff, cuando llega al Barcelona, pues lo hacen un poco, además de entrenador, al estilo inglés, un poco manager general, José Luis Núñez. Entonces quiere imponer también pues entrar en los contratos de los futbolistas, quiere que los jugadores de la cantera, que vienen de la cantera, pues que cobren unas determinadas cantidades que él marcaba, no digamos, no evaluaba el contrato por la calidad y por la importancia que tenía en el equipo, sino que si venías de fuera, pues tenías una percepción económica y si venías de la casa, injustamente pretendía que hubiera otra, ¿no? Y creo que un poco lo he explicado así, ¿no, Luis? El motivo de tu marcha del Barça viene un poco porque Cruyff Sí, entonces al no aceptar tú las condiciones que él quería imponer, te deja en el banquillo y te pasas casi una temporada en blanco. Más o menos fue sí, así, bueno, ¿no? sí, fue así. Lo primero que tengo que decir que antes era el padre de Luis. Sí, No, eso. perdona, antes era No, el antes padre era Luis antes el Milla. hijo, Es el hijo antes de Luis era, Milla. correcto, claro, Sí, correcto, así es. Para mí, fenomenal, porque yo claro, creo que tiene que ver con que a Luis le ha ido bien, ¿no? claro, Y luego lo segundo lo has explicado muy bien y se nota que eres de mi quinta, ¿no? claro, Que somos de la misma quinta y me ha llamado la atención que lo has contado tan claro en muy poquito tiempo, ¿no? claro. Bueno, al final para que se haga la gente una idea, uno toma decisiones porque al final el fútbol todo va muy rápido, pasa todo muy rápido. A mí el fútbol o la vida y en este caso el fútbol, que es una carrera corta, pasa rapidísimo y hay que tomar una decisión rápida y bueno, ya está, no me arrepiento. Estuve unos años muy buenos en Barcelona, otros muy buenos en Madrid. Tengo la grandísima suerte de dedicarme a esto, de apasionarme con esto y ya está. Para nada, no tengo ningún tipo de rencor. Cruyff me dio la oportunidad de jugar en Primera División, luego tuve ese problema, pero me marché a Madrid, donde estuve 7 años. O sea que es que siempre le he dado gracias a Dios de tener tanta suerte como he tenido yo en el fútbol, ¿no? No, no es verdad. Oye, estas entrevistas que hago son un poco personales. O sea, que después hablaremos del Madrid, del Barça, del clásico de mañana, porque teniéndote aquí, pues joder, sería Mm, una barbaridad que no hablemos un poquito del Madrid-Barça. Pero hacemos un poco repaso de la vida, ¿no? Para que la mm, gente conozca a esos deportistas o a esas personas que han sido importantes en el mundo del fútbol o de la comunicación, pues hombre, pues que sepan de dónde vienen y por qué han llegado a donde han llegado, ¿no? mm. Luis, tú naces en Teruel. ¿Eres turolense o Yo no? no, sí, sí, yo nazco en Teruel, me marcho con 17 años, muy joven O sea, te a la haces cantera del... futbolísticamente, te haces en Teruel. Sí, O sea, donde empiezas a sí, jugar a sí, fútbol y todo esto es en Teruel. correcto. Mi padre es ferroviario, es jefe de estación de Teruel, le trasladan de Valencia a Teruel, conoce a mi madre y ya se queda mi padre en Teruel y ahí nazco, en Teruel, una ciudad muy pequeña, una ciudad que existe, una ciudad muy bonita que recomiendo para visitar
Y nada, luego ya me marcho con 17 años y ya vuelvo a ver a la familia. Ya a partir Claro. de ahí la carrera en Barcelona, en Madrid, Valencia. Luego ya como entrenador he dado muchas vueltas también y bueno, Ahí pues llegaremos, ahí llegaremos. ¿Y cómo era Luis sí. de pequeño? ¿Era buen estudiante o solo pensaba en jugar a fútbol? Nada, nada, era muy mal estudiante. Luego me sorprendí cuando tuve que hacer el curso de entrenador. Al final yo creo que la educación está mal planteada, ¿no? Creo que uno tiene que pensar en hacer algo que de verdaderamente le gusta. Y yo recuerdo de crío y de un poco más joven, la verdad que me gustaba poco estudiar, era un chico más bien hiperactivo, deportista, como son todos los deportistas, que les cuesta focalizarse en el estudio. Pero luego, cuando uno termina, uno ya madura y necesita, en este caso yo, centrarme en la siguiente estación después de ser jugador, que es ser entrenador, sacarte el curso de entrenador, pues ahí, bueno, pues me fue muy bien, te interesas por lo que de verdad, verdaderamente te gusta y bueno, me sorprendió hasta las notas que saqué en el curso de entrenador, o sea que, qué Bueno, bien. si era un problema de dedicación, no era un problema de inteligencia. Yo creo que era un problema Sí, sí. de dedicación y que te gustaba más el fútbol. ¿Y qué empiezas a jugar bueno, supongo como todos los niños, ¿no? En el colegio, en la calle, porque todavía en aquella época, Sí, aunque tú eres más joven que yo, pero se jugaba en la calle. Y sí. de pronto, ¿cuándo tu primera ficha federado, te acuerdas de cuándo la tienes y con quién? A ver, yo creo que mi primera ficha federado es con el colegio donde juego, donde empiezo a jugar, que es el colegio La Salle. Ajá. Empiezo de crío, empiezo en la calle, no existían las academias como pueden existir ahora. Estamos hablando de, yo tengo 56, pues hablando de 40 y pico años. Claro, Entonces, claro. era el fútbol callejero, el fútbol de las porterías con piedras, donde elegías a los compañeros, donde ponías al torpe lo ponías de portero. Bueno, lo que hemos hecho todos. Luego en el colegio, empiezas en el colegio y ahí yo recuerdo bueno, pues tener que hacer la primera ficha y bueno, pues empiezas pues posiblemente en infantiles, con 11 con 12 13 años a estar un poquito más organizado, pero antes, es decir, los niños ahora, yo creo que el otro día escuchaba a Pablo Aimar y era muy interesante, ¿no? Que ni antes, a ver, yo creo que tienes que intentar buscar el equilibrio, ¿no? Ahora se echa de menos al jugador de calle, al jugador que se metía horas en la calle golpeando el balón a la pared y donde ahí eras capaz de conseguir una técnica depurada o donde tenías la libertad, no tenías a nadie que te dijera, oye, tienes que jugar así, no puedes, tienes que jugar a un toque, no puedes llevar tanto el balón, no puedes regatear. Creo que la calle te da la posibilidad de jugar libre, de que nadie te marque normas y ahora los niños están para mí demasiado marcados, ¿no? Por eso yo creo que es importante, tan importante para mí es los entrenadores de nivel profesional como los entrenadores de fútbol base. Creo que los entrenadores de fútbol base son fundamentales para entender el manejo de los niños, el manejo de cada edad, que se les tiene que dar libertad a los niños, que los niños tienen que, sobre todo de principio de niños, tienen que entender cómo funciona el juego, tienen que entender, tienen que equivocarse. Yo creo que en la vida nos tenemos que equivocar, pero también en el fútbol pasa lo mismo. Te tienes que equivocar un montón de veces para tomar la decisión al final, las decisiones correctas en cada situación del campo. Y luego ya después, con los años, ya irás trabajando en cada edad, porque en España eso sí que se trabaja bien, en cada edad lo que corresponde, a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de entendimiento de juego, a nivel estrategia. Dice, yo creo que en España se trabaja bien, pero estamos perdiendo un poquito la esencia, ¿no? Y el otro día también vi una entrevista entre, yo creo que Valdano y Álvaro Benito también estaban hablando un poco de lo mismo, ¿no? Que se estaba perdiendo un poquito la magia, ese jugador creativo, el jugador que al final es el que le gusta ver a la gente, ¿no? Que es capaz de tirar una porra o es capaz de hacer un regate, que tiene magia, que tiene algo diferente a los demás, ¿no? Sí, menos mecanizado, ¿no? Esa libertad que tenías cuando eras niño y jugabas en la calle de improvisar, de Uh regatear, que se ha perdido el gambeteo que dicen en Argentina, ¿no? El -huh, jugador de uh -huh, potrero y aquí uh que -huh, en la calle y tal, eso, quizás esa esencia, a lo mejor técnicamente son mejores,
porque es Sí. verdad que llevas trabajando a lo mejor desde los 6 7 años y te están Ah, enseñando pues cómo tienes que ujú. poner el pie, cómo no tienes que echarte para adelante o echarte para adelante y no echarte para atrás para que el balón no se te vaya arriba. Todo eso pues, te lo están Correcto. enseñando Sí, desde muy pequeñito, pero sí, se está perdiendo la capacidad de improvisación, ¿no? sí, sí. Esa Mm. genialidad que aparecía, ¿no? Y yo creo que eso Estoy, sí que... estoy contigo, Siro. Y yo creo que hay un inconveniente. Al final, ahora también hay una parte también, es una parte también que va vinculada a esta, ¿no? Que también es de la parte de los padres, ¿no? La parte de los padres que hacen una Ah, presión sobre el niño, que hacen una presión sobre el entrenador, que piensan que su hijo les puede sacar del problema, que tiene una presión añadida. Yo creo que el niño es un niño que tiene que jugar. Yo posiblemente habrá niños con 12, 13, 14 años con muchísimo talento que posiblemente habrán podido desaparecer porque los padres le han presionado al niño para que, o se ha sentido el niño presionado de una forma en la que el padre quería que hiciera una serie de cosas que el niño a lo mejor o no estaba preparado o no quería sentir esa presión del padre o en un momento determinado del entrenador. Los niños son niños, los niños tienen que disfrutar del juego, los niños tienes que dejarles libertad y tienen que entender el juego. Y luego ya tendrán tiempo para mejorar en lo que tienen que mejorar si son capaces de tener las capacidades que necesita un jugador. Que mira que es complicado llegar al fútbol profesional porque la cantidad de niños que jugarán al fútbol y los pocos que llegan, ¿no? oye, Luis, ¿tienes el teléfono en la mano? Lo tengo en la mano, sí. Digo, para que buscar algo de comodidad, para que no tengas que estar ahí aguantándolo. Si Sí, quieres, pero no, buscamos no, apoyarlo en no. un libro o algo, alguna cosa. ¿Quieres? Sí, mira, tengo aquí, lo que pasa es que estoy bien, porque estoy Vale, bien apoyado, estoy cómodo, no te vale, preocupes. vale, La verdad vale, que vale, estoy, vale. sí, lo estoy cómodo, la verdad. Y la conversación me está gustando mucho porque aparte de hablar de fútbol profesional, me gusta hablar Sí, sí, yo creo que es bueno. fútbol Además, y base. aparte, ¿sabes qué pasa, Luis? Que nos sigue mucha gente joven. O sea, Ajá, yo a veces hago encuestas porque igual que te sale en Twitch, si te sale desde donde te ven, ujú, desde los países que te ven más o menos, lo que no tienen es un poco el porcentaje de edad o la media de edad, ¿no? ya, En otras redes sociales sí sale, pero yo siempre hago a veces encuestas pues igual hay un 80% de gente entre 15 y 30 años, ¿no? Un qué bueno, 80%. Entonces, qué bueno, yo bueno. creo que es bueno. Por eso me gusta Sí, traeros a gente que habéis sido muy importantes en el mundo del deporte. Primero, para que os sí, conozcan, para que digan, joder, ajá, pues es que Luis Milla pues, ha sido un hombre muy importante en el mundo ajá, del fútbol. Y después, pues eso, para hacerles llegar también lo que tú has vivido y la experiencia que tú tienes ajá, como entrenador y como jugador, que también has sido niño, ¿no? Entonces yo creo que es ajá, bueno que hablemos de estas ajá, cosas, pero yo sé que creo que ese es el gran problema y tú lo apuntabas, ¿no? El tema de los padres, ¿no? De que todos creen que tienen o pretenden tener a un Maradona, a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, y yo creo que por ahí estamos ya, equivocados los padres que pensemos así. Porque sí, al niño tienes que dejarle que sea niño, que el fútbol lo afronte como un divertimento y a partir de ajá, ahí, si llegan, pues ajá, perfecto, maravilloso, pero es que va a llegar uno de sí, cada cien de cada mil 10.000. Sí, Claro, señor, así claro. es. O sea, ese es Así el es, gran Siro. problema. Yo creo que lo fundamental en este caso, que creo que no se hace, yo tuve la experiencia, estuve 6 meses de director de la escuela del Valencia y nosotros lo que hacíamos era, en ese año, en la pretemporada, era hacer una charla con los padres para intentar, ya sé que en un día es muy complicado educar a los padres, pero Sí, nosotros les poníamos una serie bueno, les mandábamos una serie de mensajes donde tenían que tener un comportamiento que yo estuve en la escuela del Valencia, entonces estás hablando de una academia de un equipo claro. de top, de un equipo de máximo nivel, donde la imagen es importante y donde el que vayas a cualquier sitio, como el Valencia en este caso, y vaya el equipo y vaya un padre y solo hace que y solo está haciendo o dando una mala imagen o dando un mal ejemplo, pues ni era bueno para el chico ni era bueno para el club. Entonces, nosotros teníamos conversaciones con los padres antes de empezar la temporada. A veces había casos que daba igual, porque al final cuando Ya. uno tiene esa esencia y tiene esa educación de base es muy complicado. Pero por lo menos la escuela, y yo en este caso, te quedabas tranquilo. Decías, bueno, yo por lo menos voy a intentar Claro. echarles una mano y darles una serie de pautas para que
el comportamiento de cara al niño, el niño no se sienta, o el crío no se sienta presionado por parte del padre, que el entrenador tenga la posibilidad de sentirse con confianza plena, sabiendo que el padre no va a inmiscuirse en el trabajo del entrenador. Sí que es verdad que al final estás hablando de una academia o de un equipo como el Valencia, que es un equipo profesional, y el padre eso lo respeta, pero yo imagino que en escuelas, y se ve cada vez, y se ve en cada... Hay vídeos que corren por ahí que es tremendo la vergüenza que llegas a pasar de ver padres diciendo las barbaridades que dicen no solamente a los rivales, sino a los mismos hijos o a los mismos entrenadores, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa? Que yo también me he dado cuenta, porque dices, hombre, ya en equipos de élite, en clubes de élite, más que en equipos, en clubes de élite, dices, hombre, los padres ya tienen que estar, lo que tú decías, educados y tienen que tener ya otra formación para no sobrepasarse o no romper los límites. Pero es que pasa casi más quizás porque los padres que tienen a los chavales en los clubes de élite ya creen que van a ser todos jugadores de primera división, casi que en los equipos modestos. Igual porque los padres de los equipos modestos dicen, bueno, yo realmente traigo a mi hijo aquí Ya, porque se divierta, o sea, lo tienen como más asumido. ya, O sea, ya. a mí me ha llamado a Sí. veces la atención esa. O menospreciar al rival, ¿sabes? Yo lo he visto a veces, mi hijo jugó en la escuela de la federación y a lo mejor ibas a jugar algún torneo contra equipos de, pues yo qué sé, Rayo Vallecano, Madrid, Barça, no sé qué, y veías como había padres que menospreciaban a los chavales de algunos equipos, Ya, como ya, si se ya. sintieran superiores y dices, joder, eso Ya, no es, eso ya, no es. ya. Bueno, pues es un tema Siro de educación y posiblemente vas a tener padres equivocados en una academia pequeña y en una academia grande y vas a tener padres educados que dejan tranquilidad, que dejan vivir a sus hijos, que le dan naturalidad al hobby del niño, ¿no? Porque al final no deja de ser un hobby. El crío lo que quiere es pasarlo bien, divertirse, estar con los amigos y a partir de ahí, pues si es capaz de aprender y de tener la capacidad para ir evolucionando, pues mucho mejor. Pero tiene que ver con, bueno, pues con la educación y hay padres que están equivocados en academias grandes y en academias pequeñas. Lo que pasa que yo, en el caso, yo te cuento la anécdota porque yo recuerdo que nosotros le dimos importancia a eso y todos los equipos de fútbol base del Valencia tuvimos una charla con los padres para pedirles, por favor, ejemplaridad y para marcar una serie de pautas de corrección, pues porque al final estaban en un equipo grande, ¿no? Oye, Luis, volviendo a tu vida, ¿qué querías ser de mayor? Bueno, de no haber sido futbolista, que supongo que con 11 o 12 años ya querías ser jugador de fútbol, pero ¿qué pensabas en ser en la vida si no hubieras sido futbolista cuando eras pequeño? Yo no lo he pensado nunca, pero yo cuando me marché a Barcelona, me marché con 16, 17 años, estaba estudiando, no era un buen estudiante, me metí en formación profesional y me gustaba el dibujo y me metí a hacer delineación. Hice Espera, que ahora se el te primer oye año. mal, no sé por qué. Toca el móvil que se oye raro, dice. Has debido tocar el micro o algo. Mira, a ver. Sí, Ahora, a ver ahora. ahora sí, Igual ahora ahora perfecto, sí. ahora perfecto. ¿Qué Ahora, decías? ahora Delineante, parece. que sí. Sí, sí, delineante. Me gustaba el dibujo. Entendí que en formación profesional era lo más cercano al dibujo, la delineación. Pero bueno, la verdad que fue un año, me marché a Barcelona, ahí ya me centré en el fútbol y gracias a Dios me fue bien, me salió bien y luego ya encarrilé como entrenador. Pero posiblemente por ahí, posiblemente si no me hubiera ido bien el fútbol, pues hubiera ido por ahí los tiros, ¿no? ¿Cuándo te empiezas a plantear que realmente el fútbol podía ser tu futuro? ¿Cuando llegas al Barça con 17 años o ya con 14, 15 años dices, bueno, pues a lo mejor me No, puedo... no. Con 14 o 15 años no, estoy en una ciudad, estoy jugando, estoy disfrutando.
sé que estoy en una ciudad difícil, sé que estoy en una ciudad pequeña donde es complicado. Entonces, estás hablando de hace 40 años que era Claro. complicado que te viera alguien. Sí que es verdad que yo empiezo a jugar en el Teruel, en el equipo de mayores, muy joven, con 16 años. ¿De Entonces, bueno, centrocampista a de partir medio de allá, centro siempre o no? sí, sí, de medio centro, de medio centro. Sí, y bueno, pues ya te empiezas a mover a Zaragoza y bueno, pues por ahí empiezan ya Selección aragonesa, a ver. entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Zaragoza entiende que no me quiere firmar porque entiende que, por lo que luego después supe, era un niño demasiado delgado, demasiado fino, que jugaba bien al fútbol, pero que entendían que no tenía la corpulencia necesaria para ser un jugador de nivel o ser un jugador profesional, ¿no? En cambio, el Barcelona, con otra filosofía, con otro estilo, bueno, pues me ve jugar, hago una prueba durante una semana y automáticamente después de estar 3 días en Barcelona, el Barcelona dice que adelante. Y bueno, ya estando en Barcelona, yo he sido bastante friki, ¿no? Del fútbol. He sido bastante friki. Los que nos dedicamos a entrenar somos muy frikis del fútbol porque al final, como futbolista te exige mucho, pero luego como entrenador aún te exige mucho más, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que supone cuando terminas de jugador? Yo estuve 15 años de profesional y sabes lo que supone la vida de profesional, de futbolista, pero luego también sabes, porque al final tienes la cercanía del entrenador en toda tu vivencia de futbolista, lo que le supone al entrenador, ¿no? Pensando prácticamente 10, 12 horas durante el día sobre el partido que has jugado, sobre lo que te viene, cómo tienes que prepararlo, qué es lo que tienes que decir, qué detalles se te ha escapado al equipo, qué es lo que podías haber mejorado tú. Bueno, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta que me has hecho, yo creo que cuando yo llegué a Barcelona tenía 17 años. Para mí fue un cambio radical de pasar de una ciudad pequeña a una ciudad grande. Pero ahí mi objetivo fue muy claro, mi objetivo era muy claro, ahí quería ser futbolista profesional. Sabía que estaba en una cantera importante, pero sí que hasta subir al primer equipo, empecé a jugar con asiduidad con 21 años, sabía que el Barcelona era una montaña para escalar, ¿no? Y que era muy complicado, pero sí que quería ser futbolista profesional y además estaba en el fútbol base y sabía que podía tener otras salidas, que podía tener otras opciones, que no solamente estaba el primer equipo del Barcelona, que no tenía que ser mi objetivo, ¿no? Que mi objetivo tenía que ser futbolista profesional. Y yo cuando llegué a Barcelona con 17 años, digo, yo salgo de mi casa, dejo a mi familia, pero es por pelear, por ser futbolista, por pelear, por tener un sueño. Y así fue, ¿no? Yo creo que cuando los jóvenes salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos fuera de nuestra ciudad o de nuestro país, ahora es diferente. Yo creo que ahora el joven se va fuera del país. En nuestra época nos costaba más, ya lo sabrás tú, Siro. Yo creo que el jugador o la persona cuando se va fuera mejora Madura muchísimo. Ves, mucho. ves la vida la ves de otra forma, tienes otra perspectiva y creo que tu vida funciona mucho mejor, tienes otra mentalidad y tienes una mirada más, que ves muchas más cosas, ¿no? Claro. Luis, ¿quiénes eran tus ídolos de pequeño? Pues mira, yo tengo la suerte, fíjate que luego tuve un gran problema con él, pero yo recuerdo de los primeros partidos que yo recuerdo, yo tenía 2 o 3 ídolos de crío. Y posiblemente son los primeros partidos que ves en televisión. Mi padre era valenciano y era muy valencianista. Ah, Entonces, claro, en aquella época, te estoy hablando del año 77, 78, cuando mi familia me regala una camiseta con el número 11 del Valencia. Entonces, en ese Valencia, tú no sé si recordarás, pero en ese Valencia Matés. jugaba. Correcto. Jo, Ah, no. otro friki. Anda, que yo soy friki, pero tú eres otro friki. Oscar, ¿cómo se llama? El Rubén apellido. Valdés. Oscar Rubén Valdés, eso. Sabía el primero, Correcto. Oscar, y sabía que tenía un nombre completo. Oscar Rubén Valdés. Jugador extraordinario, argentino. Sí, Increíble, sí. increíble. La rompía. Sí, señor. Sí, Que sí. fue de esos argentinos que luego
se nacionalizaron Sí, es y verdad, que llegó a jugar en cierto. la selección. Sí. Bueno, pues yo recuerdo mi primero, pues recuerdo a Valdés, recuerdo a Bonhoff y luego también recuerdo, tú recordarás aquel partido que fue un grandísimo partido de fútbol, que yo tenía 8 años y yo aún lo tengo en la mente, que fue el de la final del Mundial del 74, Sí, que yo tenía 8 Holanda, años. Holanda-Alemania. Correcto. Entonces, Claro, claro, a mí me impresionó Holanda, claro. que yo me acuerdo que dije, joder, ¿cómo han podido perder esto? Si me ha encantado cómo juegan, ¿no? Yo creo que por eso yo soy un poco de darle importancia al proceso, ¿no? A cómo, a por cómo se hacen las cosas, al equipo que es capaz de jugar bien. Y a mí, yo recuerdo que ganó Alemania porque tenía muy buenos jugadores, Sí. pero me encantó Holanda pues porque jugaba muy bien al fútbol y luego se Era quedó. fútbol total, que lo que cambió el Sí, fútbol, el sí, Ajax y la selección sí, holandesa, que la sí, entrenaban la misma persona, que era Rinus Michel, sí, cambió el fútbol. O sea, era sí, hasta aquellos sí, momentos, el fútbol eran los defensas, los centrocampistas, los delanteros, o los defensas y los delanteros. Y correcto. pasamos a un fútbol que había jugadores que, Con más excepción hecha de centrocampistas, Cruyff, que eran correcto. todocampistas, ¿no? Que Sí, jugaban, que bajaban abajo a correcto, recoger un balón, subían correcto. arriba y Sí, el sí, defensa también subía, centraba, tal, no sé qué. O sea, era fútbol, lo que correcto. se conoció como fútbol Sí, total, es verdad. acuérdate que estaba Neskens en ese Johan equipo, Neskens, sí. es correcto. Yo recuerdo que, y tenía también a un jugador que luego jugó en el Valencia, que también Johnny Rep, tenía. Correcto, Johnny claro, Rep. claro. Tenía un gran Resenbrink elenco estuvo de después jugadores. también a caballo. Sí, Van sí, Hoff, bueno, toda aquella gente, que sí, Israel, que era un defensa central que jugaba en el sí, Feyenoord. Sí, sí, es verdad, es correcto. verdad. Y luego me acuerdo que tenía, para mí el problema que tenía era el portero en John Bloyd, que era un portero Sí, regular, sí, regulín. sí. Y luego la Alemania, pues de la Alemania de Müller, de Beckenbauer, de Bonhoff, de Breitner. Sí, Y yo recuerdo aquel partido como si fuera ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, a mí me impresionó Johan Cruyff. claro, Y luego después Johan Cruyff vino al Barcelona y luego a Johan Cruyff lo tengo de entrenador. Y es el que me claro. da la opción de, claro, yo para mí, el tenerle, pues imagínate, el tenerle de entrenador. Bueno, al final para mí fue una vivencia tenerle de entrenador y luego, claro, que me tuve que ir del Madrid por su culpa, ¿no? Es así, Claro, las cosas son claro. así. Pero al final es el fútbol profesional, es el negocio. Luego después con Johan, que el hombre que en paz descanse, que se fue Sí, demasiado joven. sí, es verdad. Luego tuve experiencias con él, que coincidimos, hemos hablado de fútbol y era alguien que cuando llegó a Barcelona era un adelantado, porque vino Claro, de. Él cuando se marchó al Cosmos, aparte de ir a jugar, pues bueno, se empapó un poquito del negocio. Y bueno, pues eso, cuando al final en un club como el Barcelona le dan la opción de ser entrenador y de ser manager, pues bueno, manejaba todo. Y bueno, a partir de ahí, pues era capaz de tomar decisiones y en ese caso yo ahí salí perjudicado. claro. Pero para mí fue un ídolo de niño y luego tuve la suerte de poder entrenar con él y como entrenador yo creo que ha sido un poco, ha sido un ejemplo o ha sido el que ha marcado la línea para muchos entrenadores que ahora están en la élite, como Guardiola o como otros, ¿no? Tan especial era Johan como entrenador. Sí, él tenía a ver, sobre todo porque era una idea, cuando la trae él aquí, yo creo que era una idea, sobre todo cómo la trae, además a un equipo grande como el Barcelona, eh, no sé si es revolucionaria, pero era una idea muy atractiva, porque era una idea ofensiva, donde en principio en pretemporada los futbolistas estábamos asustados, porque era una línea de tres defensores, cuatro mediocampistas, tres extremos. Aquí prácticamente se había jugado siempre con una línea de cuatro, con un 4-4-2, muy pensando en defender. En España, claro, viene Johan, pero no solamente juega con dos defensores, luego el central era un central que tenía una buena salida de balón, cuatro centrocampistas que tenían fútbol pero no tenían fuerza ni tenían contundencia para robar un balón, y luego dos extremos y un atacante, ¿no? Entonces, claro, al final, de principio era sorprendente, pero Johan era un tío que te convencía por su trato, por su personalidad, por su convencimiento.
tenía las ideas muy claras. Al final yo creo que el entrenador, si es capaz de expresar y de transmitir su idea con claridad, con contundencia, con personalidad, ese es el entrenador que te cala. Y ese era él, ¿no? Ahora posiblemente de cómo trabajaba Cruyff a cómo trabaja, por ejemplo, Guardiola, por dar una imagen de un nivel más o menos similar y con un estilo parecido, pues bueno, ahora posiblemente vieras lo que el trabajo de Cruyff, a ver ahora el trabajo de Guardiola, cambiaría muchísimo. Estamos hablando de que todo se busca al detalle, de que antes trabajaban en el cuerpo técnico 3 personas, ahora puede haber 12, 14 personas. Es decir, ahora ha cambiado muchísimo, pero en esa época él era alguien que, aparte de lo que había sido como futbolista, era un tío que transmitía mucha seguridad y mucha personalidad y luego una idea de fútbol que al final al jugador le calaba, porque era una idea de fútbol colectiva, muy ofensiva, donde el trabajo era pensar siempre en tener el balón y en situaciones con balón. Y claro, el futbolista eso le atrae y el futbolista con eso, pues bueno, va de otra forma, ¿no? al trabajo. Yo creo que además él, claro, si nos quedamos solo con el primer equipo, hizo cosas grandiosas, ¿no? Y la prueba es de que es lo que se llama estilo Barça, ¿no? Que eso Ah, lo puso Johan ah, cuando llega. Yo creo que también hay otra cosa que fue un adelanto, que después se puede compartir o no, pero que es que desde Benjamines hasta el primer equipo, todos los equipos jugaran igual. ah, O sea, sí, tácticamente todos los equipos. Entonces, ¿eso que ah, provocó? Por ejemplo, pues estaba muy definido el mediocentro. El número 4 del ah, Barça, se va Luis ah, Milla y entra, no sé si viene Celades antes que Guardiola o si viene Guardiola y después Celades. Yo creo que viene, sí, se sí, va Luis. Entonces, y encuentran en la misma cantera otro jugador igual, casi una sí, copia sí, sí, de Luis Milla, que era sí, Óscar Celades. Y se va Óscar correcto. Celades y encuentran otro jugador que es otra réplica también, que se llama Ah, Guardiola. Y si vamos ah, repasando línea por línea, ah, en todas las ah, categorías había jugadores que eran como muy sí. parecidos, ¿no? Que creo que eso también fue un adelanto. Eso yo creo que fue la mayor revolución, ya no en el Barça, sino yo Sí, creo que en el fútbol español, ¿no? pero Oriol, uy, sorry, uy, Oriol Tor, hablabas. no, no, Ah, correcto. Sí, Siro, te iba a contar, Siro. sí, Te estaba contando anteriormente, esto que estás contando tú, que es muy interesante, viene a colación de lo que te he contado, del Zaragoza, claro. ¿no? El Zaragoza a mí no me quiere porque entiende que soy un centrocampista, que soy delgadito, que no tiene fuerza, que Y bueno, de que puedo aquella se jugar bien al buscaban, fútbol. ya se empezaban a buscar atletas, correcto. Correcto, bueno, ¿no? Y en esa época, bueno, pues el Zaragoza tenía otra forma de entender el fútbol y entender el juego y entender sus futbolistas. Y en cambio el Barcelona, ¿no? Ya buscaba un perfil y ahí tenía mucho que ver y Cruyff no Claro, estaba entonces en el Barcelona cuando yo es llego con verdad. 17 años. En cambio, en el funcionamiento del fútbol base, había una persona que era Oriol Tor, Y que yo Laureano creo que Ruiz, correcto, Laureano Ruiz, yo creo que la residencia del Barcelona actual se llama Oriol Tor, sí, se llama porque Oriol Oriol Tor. Tor, pues tenía esa idea también. Oriol Tor, yo no sé si en la época, porque él vivió la época de Reinhold Michels, cuando viene Cruyff, que Reinhold Michels era un entrenador holandés, que también se movía de esa forma, pues bueno, Oriol Tor ya con su experiencia, que yo cuando llegué al Barcelona ya era un señor mayor, buscaba ese perfil de futbolista. Quiero decir que al final las cosas no son casualidades, ¿no? Y Claro. luego eso sí, luego cuando Cruyff aterriza en el Barcelona, él coge a los técnicos de todas las categorías inferiores y les dice, vamos a jugar de esta forma. Es innegociable. Vamos a jugar con un 3-4-3. Quiero el perfil de este tipo de perfil de jugadores. Quiero que la línea de tres, el central, tenga una buena salida de balón, que los dos marcadores, los dos defensores, pues por ejemplo, Xapi Ferrer o Sergi Barjuan, sean jugadores rápidos, sean agresivos, que los 4 centrocampistas del medio juegue un poquito antes que los demás, que piense un poquito antes que los demás, que los 3 centrocampistas para equilibrar por delante uno sea llegador. Es decir, él ya marcó una pauta a nivel de estilo y a nivel de sistema, pero también marcó una pauta para buscar el perfil de jugador que pretendía para la escuela, que Claro. para el futuro serían jugadores que posiblemente si eran capaces de tener la capacitación necesaria para jugar en el fútbol base y luego ir dando los pasos definitivos para jugar en el primer equipo,
pues son jugadores que ya en el primer equipo ya saben perfectamente en dónde tienen que jugar y cuál es el mecanismo y el automatismo que se necesita, ¿no? En ese aspecto, mira, te explico una anécdota, por eso me ha venido a la cabeza también Laureano Ruiz, y es un poco en eso de que hubo un momento que parecía que solo se buscaban más atletas que futbolistas, o una mezcla de las dos cosas. Me explicaba Laureano Ruiz hace ya muchos años que cuando él llega, él está en la cantera del Barça y hay un momento que se va. No sé si se vuelve a Santander, al Racing, no recuerdo por qué. Entonces, cuando lo vuelven otra vez a fichar, para que vuelva otra vez a la cantera, él había visto, solo fue un año, un intervalo de un año, Xavi Hernández estaba empezando en la cantera, en Benjamín o en Alevín y tal, estaba Xavi Hernández. Y entonces regresa nuevamente al Barça y ve que Xavi Hernández no está. Y entonces pregunta por ese chavalín, que era, ya te digo, tenía 11 o 12 años o 10 años, ¿no? Dice, no está porque, bueno, los técnicos han visto que era como muy enclenque físicamente, parece que no iba a progresar mucho más y entonces echó las manos a la cabeza y fue Laureano Ruiz a casa de Xavi para que volviera otra vez al Barça cuando era eso, a Levin, me parece y tal. Y era porque se lo habían cargado de esto porque veían que físicamente no iba a ser un jugador de 1,85 m. Entonces, bueno, Ya. Pero Ciro, estás contando una anécdota que eso pasa. Sí, claro. Eso pasa cada 2 por 3. Yo te Claro, puedo contar la anécdota de mi hijo. claro. O la anécdota de Silva o de Pedri en el Madrid, que se sabe también, que al final aparecen Claro. por los clubs y porque, bueno, pues posiblemente los verán delgados, que no tienen demasiada fuerza. Cuéntame la Bueno, anécdota de Luis y David Silva. Cuéntame la anécdota de tu hijo Luis y de David. Bueno, mi hijo, por ejemplo, de mi hijo también es un friki del fútbol, como te he dicho antes. Sí. Aparece, claro, el crío, yo estoy en el Valencia, yo estoy terminando, el crío con 5 años quiere jugar en la academia del Valencia. Lo metemos a jugar y llega, va jugando sus edades, pre-Benjamín, Benjamín, Alevi, llega infantil y infantil de primer año, no vale. No vale por lo que estás hablando tú de lo de Xavi. Yo estaba en el club. Mira, Y había un señor que estaba director. está tu hija viéndonos en el canal. Ah, sí. Sí, Pues le damos un. Paulita Sí. Milla, un beso, Paulita. Dice, papi, te Anda, sigo y te mando un corazón, ¿eh? anda, qué Mándale un bueno, qué beso. bueno. Bueno. Bueno, pues ya, pues vamos a colación de Paulita, vamos a hablar de Luis. Y Sí. bueno, con 12 años a un jugador que ahora es futbolista profesional y que juega en máximo nivel, porque es pequeñito, lo sacan fuera. Nos desplazamos, su padre se desplaza a trabajar a Madrid y Mitchell, que le mando un abrazo muy grande, que me echó una mano, dice, yo Luis, que se venga el chaval, tenía 14 años, que se venga el chaval a la escuela. El chaval con 14 años tenía, imagínate, con 14 años los mismos de su edad le llevaban 2 cabezas. Entonces, el crío estuvo un año en el Madrid, Mitchell se marcha de director de la escuela y automáticamente, por la misma razón que estabas hablando de lo de Xavi, lo echan. Es decir, yo lo que entiendo, cuando tú estás en una cantera, cuando tú estás en una academia de fútbol profesional, lo más importante es que el jugador tenga talento. Claro. No que tenga físico, Claro. no que te valga para competir en el momento. Para mí ahí es donde está la equivocación del club. Tú tienes que pensar en formar a tus jugadores y tú tienes que pensar en el talento. Al final aparecen los jugadores, luego después ese jugador que te puede ayudar porque es físicamente fuerte y en ese momento te puede competir, te ayuda y luego desaparece. A nivel de infantil, puede estar infantil, juvenil de primer año, pero en el juvenil A, cuando ya el físico se iguala, a partir de ahí, si no hay talento, desaparece. Al final, tú tienes que darle importancia al talento y esperar al jugador que tiene talento. Y luego, si ese jugador que tiene talento es capaz de sumar el espíritu, es capaz de sumar la competitividad, el físico y una buena mentalidad, ese es el jugador que te va a sacar las castañas. Entonces, ya te digo que no he entendido muy bien en las academias. Hay academias que trabajan mejor unas que otras, pero no las he entendido muy bien, ¿no? Y entonces, hablando de Luis,
lo sacan fuera del Madrid, se va a jugar a Majadahonda, ficha por el Atlético de Madrid, lo sacan fuera del Atlético de Madrid y a partir de ahí hace un recorrido por varios equipos de Segunda B y salta lo que tiene Luis, que tiene talento, claro, tiene la posibilidad de ganar físicamente, de tener la capacidad. Pero porque eso se gana al final, que es lo que tú y yo hablamos. O sea, lo que no vas a ganar es la calidad. O sea, porque puedes mejorar técnicamente, pero el talento no lo vas a mejorar, eso es innato. Entonces, a partir de ahí, el físico, es que por esa regla de tres, Lionel Messi lo hubieran echado de la escuela del Barça, porque físicamente es así, pero que después trabajas pesas, trabajas no sé qué, trabajas no sé cuánto, y ensanchas y puedes pegarle un tiro desde 40 metros y meterla por la escuadra. Correcto. Aquí la cuestión es que cuando va Messi con 12, 13 años, claro, el que le recibe es Charlie Resac. Claro. Charlie Resac es alguien que no es dudoso en este aspecto, claro, ¿no? Claro, entonces, yo ahí creo que las academias tienen que darle más importancia, básicamente al talento. No le puedes dar la importancia al físico y luego después viene lo demás. No. Pero bueno, al final, oye, cada uno tiene su historia, tiene su filosofía. Te estaba contando la anécdota del Zaragoza y la anécdota del Barcelona. Claro. Y en ese, yo lo viví, lo sufrí, y yo con mi hijo lo he vivido y lo he sufrido. Y mi hijo ha salido pues porque ha tenido una mentalidad de campeón. Yo de aquí le mando un saludo. Le admiro mucho porque se rompió el cruzado con 19 años, porque luego tuvo que hacer una gira, se tuvo que ir a Guijuelo, luego después de Guijuelo fue en Labrada, Tenerife, Granada y aparece en primera división. Para mí, chapó después de los parapalos que se llevó. Luis, chapó y todo el mundo que ha seguido a tu hijo y que se va conociendo cada vez más la historia, porque cuando llegas a la élite, pues la gente le gusta preocuparse y mirar cómo esto, es que desde luego el que no ha llegado por el nombre que tiene es tu hijo, porque tu hijo se lo ha tenido que currar desde abajo y a base de machacarse y de trabajar. Y yo me acuerdo cuando yo creo que el gran boom de él es en Tenerife, es cuando él hace a nivel nacional, digamos, esa eclosión de que la gente lo conozca y que empiecen a decir, joder, qué buen futbolista es, qué calidad tiene, qué visión de juego que tiene, yo creo que es Tenerife, pero hasta llegar ahí era el mismo, pero sin ese altavoz que después para él significó estar en segunda división, ¿no? Con el Tenerife. Sí, pero para que veas, para que te hagas una idea, te voy a contar un detalle en un momento determinado de su carrera, ¿no? De lo importante que es el talento o si un jugador tiene fútbol, claro, y que hay un momento que te tiene que cambiar el físico, ¿no? Luis, igual que a su padre, que a mí también me costó, sabes que hay jugadores que tienen un físico que con 15 años ya están hechos y otros que les cuesta más, ¿no? Claro. Entonces Luis, cuando él firma por el Fuenlabrada, que viene de romperse un cruzado, yo creo que tiene 20 años, claro, al final el Fuenlabrada, un equipo de segunda B, era sub-23 y nos pide a sus padres, papi, yo tengo mi contrato, pero es un contrato humilde, necesito que me echéis una mano porque quiero una ayuda, necesito un trabajo de un preparador físico individualizado. Porque entiendo que necesito esos 3-4 metros de competir, esos 3-4 metros de meter pata, ¿no? Que decimos los futbolistas. Y efectivamente, él toma esa determinación. Yo le digo, hijo, esto cuesta dinero. Es decir, tus padres te lo pueden pagar, pero lo que no voy a hacer es que a los 2, 3, 4 meses me lo dejes. A día de hoy, sigue con el preparador físico. Es decir, eso es tener una buena mentalidad. Y en ese momento, cuando él toma esa determinación, es cuando gana ese nivel físico, que es donde le dan importancia en las academias cuando tienen 13, 14, 15 años. Y lo más importante por eso te digo que el mundo al revés es en las academias. Le dan importancia a lo físico, le tiene que dar importancia al talento. Y luego después, a partir del talento, mejoraremos con lo otro, ¿no? Y esa determinación la tuvo Luis y me dijo, papi, necesito esto. Ok, pero ¿tú vas a tener la constancia para seguir con esto? Sí. Eso con 20, 21 años. A día de hoy, que tiene 28, sigue con lo mismo. Ese es el secreto. Estoy de acuerdo. Oye, estás en el Barça, llegas al primer equipo y yo creo que, claro, para un chaval de 20 años que se va de Teruel con 17, no sé, es como si el mejor regalo que podías tener, ¿no? Es cumplir un sueño, entiendo. Sí, yo creo que cuando tú empiezas a echar atrás y
y te preguntas o ves un poco la película de tu carrera desde que te marchas de tu casa, te vas a Barcelona y terminas en tu carrera profesional en Valencia, pues hay momentos, 5 o 6 momentos concretos que marcan un poco tu carrera, ¿no? Y uno de ellos es cuando haces la pretemporada, a ti te cogen a 4 o 5 jugadores del Barcelona Atlético, te cogen para hacer la pretemporada, que es el camino que pasamos todos los jóvenes, ¿no? Cuando estás en una academia o un equipo de grande, ese camino que pasas, que vas al primer equipo, que el entrenador dice, oye, me ha gustado este jugador, me gusta este jugador, me los llevo a la pretemporada, están un mes con nosotros, posiblemente volverán a su equipo, pero yo los quiero tener a ver cómo se desenvuelven. Posiblemente a mí me podría venir bien en este perfil, lo que entienden los entrenadores. Y bueno, pues ese momento en el que yo voy con el primer equipo, que vamos a Holanda, vamos a Papendal, que bueno, aquello fue un poco largo porque hubo una serie de, no sé si te acordarás, de Fue lo de situaciones. Alexandro. Correcto. Ah, Bueno, pero eso es otra historia sí, aparte. sí. Bueno, pues yo recuerdo el día que termina la pretemporada en el aeropuerto creo que de Ámsterdam, porque estuvimos en Papendal, pero tuvimos que viajar a Ámsterdam para volver a Barcelona. Mm. Y en el aeropuerto de Ámsterdam me llama Johan, que estaba con Charlie, y me dice, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me recuerdo como si fuera ahora. Que sepas, vamos a hacerte un contrato así. Que sepas, vamos a hacerte un contrato profesional, vas a estar con nosotros ya, no vas a bajar al primer equipo Al segundo equipo. y vas a tener un contrato de 3 a 4 años, vas a cobrar tanto, tanto, tanto y tanto. Así. Claro, imagínate para un crío que venía del fútbol del filial, que pensaba que iba a volver Claro, y que él mismo te dice, por lo que después ya te podías hacer la imagen de lo que mandaba él, ¿no? claro. En ese momento te dice, te quedas con nosotros, vas a tener un contrato de 3 años, vas a cobrar tanto, tanto, tanto y tanto. Así fue. Y claro, lo primero que hice ya coger una cabina, porque en esa época no Claro. había, Sí, claro, no imagínate los mueves. jóvenes que me escuchen, Sí. coger una cabina, llamar a casa, oye, mira lo que me pasa esto. Bueno, pues son esas 5 cosas que te pasan que las tienes siempre en el recuerdo. Oye, de todos modos, yo siempre he tenido la imagen tuya, porque yo recuerdo cuando debutas y cuando empiezas a jugar, de ser un tío muy tranquilo, ¿no? Como yo no te he visto ni el día de tu debut, supongo que la procesión iba por dentro, ¿no? Pero yo nunca tuve la sensación de que tú fueras un jugador que te afectaran los nervios o la responsabilidad, ¿no? Bueno, yo recuerdo que el primer partido que yo debuto, jugamos en Barcelona contra el Español, que ganamos 2-0. Había un mediocampista que dijo, hay que decirle a Milla que se tome una tila, ¿no? Porque posiblemente igual, dentro de que era el debut, estaba demasiado revolucionado, hubo una acción que Pero en posiblemente... intensidad, entiendo, pero yo no te... Pero Sí, parecías como muy sí, maduro. Yo a lo que me refiero es que para la sí, edad que tenías se te veía muy maduro dentro del campo. ya. O sea, un poco Bueno, lo a de ver, Gaby, ¿sabes? Para ponerte un sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? Que sí, lo no, ves pero y bueno, dices, es muy intenso. No, sí, pero sí, digo lo de que Gaby, sí, lo de Gaby está fuera de es otro concurso. planeta porque con 17 años es una Sí, madurez. es fuera Yo de creo que al concurso. final, yo creo que al final esa madurez o ese talento que tienes, lo tienes, ¿no? Lo tienes innato. Y se juntan una serie de cosas para poder aparecer en un campo de fútbol donde te van a ver 100.000, 90.000. Tienes que tener la madurez, la tranquilidad, el fútbol, la pasión. Tienes que tener muchas cosas para poder aparecer ahí. Es decir, no todo el mundo puede jugar ahí, ¿no? No todo el mundo con 19, 20, 21 años tiene la calma, la tranquilidad para jugar. Y bueno, pues ya, pero tengo ese detalle, ¿no? Estabas hablando de eso, que yo creo que era, yo creo que era un centrocampista del Español que se llamaba Orejuela y dijo Orejuela, después Diego que, Orejuela sí, podía ser, ¿no? Diego, ¿no? sí, no recuerdo, y Sí. dijo, bueno, Milla se tiene que tomar una tila, se tiene que tranquilizar. Recuerdo que ganamos el partido del 0, que el entrenador del Español era Clemente, y ese fue mi debut. Bueno, entonces juegas esa temporada entera, no sé si la segunda, estuviste 2 años y es en el tercero, o fue el primer año, ya el segundo es cuando había que Sí, renovar, yo te cuento, yo estoy el primer año va te muy haces como el bien, puesto de titular, correcto, ahí juego muchos partidos, ganamos la final de la Recopa, que ya no existe, pero yo lo recuerdo como un partido extraordinario, un gran recuerdo. Y el segundo año es cuando yo empiezo a ir a la selección claro, y es claro. cuando el club me quiere renovar.
bueno, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Porque, bueno, pues apareces en la selección, ya en teoría tienes que, al final, apareces de inicio en la selección, ¿no? Pero ya tienes que estar en un nivel. Y él Claro, y Johan pretendía que estuvieran en el nivel de los jóvenes, ¿no? claro. Y bueno, esa fue un poco la pelea, ¿no? El problema. Luego, a partir de ahí, es un poco largo de contar, pero bueno, seguí jugando, seguí yendo a la selección, pero en la negociación se fue enquistando, no llegábamos a un acuerdo y él, que tenía la potestad para hacer y deshacer, él tomó la decisión de sacarme del equipo Y meter a y yo tengo Celades, la, ¿no? sí, y yo tengo la sensación de que el club también apoyó esa decisión, que el club también hizo porque el seleccionador, pues bueno, también es verdad que al final me quedé 2 meses sin jugar. Para un Claro. seleccionador llevar a un jugador sin jugar 2 meses tampoco es fácil. Y bueno, y a partir de ahí, Te pues perdiste todo el se Mundial fue del enquistando. 90, te perdiste el Mundial del Correcto, 90. correcto, Claro. correcto, correcto. Eso es. Y luego después del Mundial es cuando firmo yo por el Madrid, Que paga la cláusula de rescisión tuya. que paga la cláusula de rescisión. Una de Al las principio no la había primeras pagado. cláusulas de rescisión que se pagan, ¿no? Correcto, sí señor. Claro, Es una claro. cláusula de rescisión que se pagó en pesetas, que imagínate. Sí. Sí, ¿Cuánto sí, sí, fueron? sí. ¿200, 300 millones? O... Pues eran, yo creo que fueron 370 millones Bueno, una pasta, ¿eh? ¿Quién estaba de de las entrenador? pesetas. ¿Leo Hacker o Radomir o quién No, estaba? estaba de entrenador Tosak. Ah, John Benjamin Tosha. ¿Qué tal con John John? Benjamin. Muy divertido, ¿no? Pero muy... Pues a ver, yo tuve un problema. Ah, No sé si te acordarás, porque como me te estás dando lesionas tanto al rato, llegar, ¿no? Te claro, me lesionas lesiono casi al al llegar. llegar. Yo tengo tengo la sensación con Tosak, tengo el primer mes con él, pero claro, a final de pretemporada me lesiono el cruzado. Ya. Yeah. Al final no tengo la sensación de poder analizar lo que fue Tosak porque ese año va muy mal, porque al final el Madrid venía de 5 años muy Sí, buenos. con Leo Hacker y todo esto, ¿verdad? Correcto, Claro. y ese año el Madrid va mal y entonces no te puedo decir porque yo cuando me recupero y empiezo a jugar, echan a Tosak, viene Di Stéfano que viene con Camacho, pero duran 3 meses, es Claro. decir, Tosak dura 4 meses, Camacho y Di Stéfano dura 3 y yo ya aparezco, cuando me rompo el cruzado son 7 meses, al séptimo mes aparezco y está Antich de entrenador. Radomir, claro. Está Radomir Antich. Que pues Y también lo acuérdate que echa. es... Sí, pero lo echan al año Al siguiente. año siguiente, sí. Correcto, porque Antich, ese final de temporada, el equipo iba mal y Sí, nos mete en competición europea. justo. Y entonces los pesos pesados, y además Antich, yo, el hombre que en paz descanse, le tengo que agradecer que yo después de tener el ligamento cruzado, enseguida me puse a jugar. Me puse a jugar enseguida y yo pude terminar, yo creo que los últimos 8 o 9 partidos de aquella temporada los pude terminar, el equipo se metió en Europa y al año siguiente es cuando Antich inicia la liga, pero el Madrid había firmado a Ben Hacker ¿Verdad? de Es entrenador, si te verdad. acuerdas. Y yendo Y el a Ben equipo Hacker lo a un tenía punto, no, iba líder o con un punto de correcto, diferencia y se lo carga correcto. Ramón Mendoza, que dices, bueno, que una de las mayores Sí, barbaridades que se han cometido. sí. Sí, Para que veas, llevábamos de la liga de 2 puntos, porque eso la gente joven, imagínate, de la liga de 2 puntos, llevábamos 7 de diferencia. No sé si te acordarás de esto. siete, sí. 7 de Siete. inicio, porque empezamos como un avión. Y, claro, no podías echar a A Antich, Radamel, claro. porque tenías a Ben Hacker, lo tenías esperando. Pero a Ben Hacker le dieron la dirección deportiva por darle un cargo. Es verdad. Vamos a... En casa ganamos todo, fuera igual, pero vamos a campo del Atlético de Madrid, perdemos 2-0. Sí. Jugamos en casa, ganamos y vamos a Valencia. Teníamos 2 salidas complicadas. No sé si te acordarás de ese partido. Ganando 0-1 todo el partido, nos marca Roberto minuto 90 y nos marca Fernando Gómez minuto Sí, 93 sí. en Mestalla. Y, claro, nos recortan 4 puntos el Barcelona. Vamos al Bernabéu, viene el Tenerife, ganamos 2-1 al Tenerife, con lo que teníamos 3 puntos de ventaja. Y
con la sorpresa de todos los jugadores, echan a Antich y aparece Ben Hacker. Esto, sí, sí. Que es después la famosa Ese es liga, que es una de las ligas que se correcto, pierden en Tenerife. correcto. Claro. Para mí, yo después de analizar todo aquello, ese cambio de entrenador, y mira que para mí Ben Hacker era un gran entrenador, pero para mí ese cambio, yo creo que no la gestión de la gente de arriba, ¿no? Sino que no lo masticó bien el vestuario. Claro, Porque el vestuario estaba con su entrenador. claro, El vestuario estaba con Antich, que nos había metido en Europa. claro. Estaba con Antich, que nos estaba haciendo líder. Y no entendimos nunca cómo pudieron hacer ese cambio. Pero al final era un poco la exigencia o la prisa de los dirigentes de meter a Ben Hacker y bueno, pues ahí se lió todo. Y entonces estás, tú estás como 6 o 7 temporadas en el Madrid. ¿Y cuándo te vas al Valencia? ¿Quién estaba de entrenador? ¿Valdano o quién estaba de entrenador? Sí, a ver, yo estoy en el año 94-95, ganamos la liga con Valdano. Yo estoy con Valdano un año y medio y bueno, alterno titularidad, porque titularidad con suplencia. Porque en esa yo coincido con Redondo. Fernando Redondo es un claro. grandísimo jugador y Claro. la competencia era brutal ahí, ¿no? Entonces Valdano, echan a Valdano, yo continúo en el Madrid y Valdano firma en el año 96, 97 y 97, 98 en el Valencia. Ah, claro. Yo mi último año en el Madrid con Capello juego entre Champions y Liga. No juego mucho, pero llego a jugar 20 y tantos partidos. Es el año que ganamos la Liga con Capello, que al año siguiente se gana la Champions. Correcto. Yo tenía un año más de contrato, pero el club ya me dice que viene Heynckes y no va a contar mucho conmigo. Y ese año, con contrato en vigor, me llama Valdano y me dice: Luis, vente a Valencia, que te vamos a hacer 2 años de contrato, vas a jugar conmigo, vamos a hacer un buen proyecto, está Romario, vamos a firmar 10 jugadores, vamos a jugar un poquito Es decir, me convenció el proyecto y yo creo que tenía 31 años, dije, oye, en ese año, en esa posibilidad, me pude ir a Japón con este entrenador vasco que no recuerdo ahora el nombre. Azcargorta. Me pude ir a Japón con él o firmar en el Valencia. Tenía familia con niños pequeños, cobraba más dinero en Japón, pero decidirme a Valencia. Valencia era el equipo de mi padre, me hizo mucha ilusión y además hacía 2 años de contrato, iba con Valdano y bueno, y luego en Valencia, Siro, pensaba que aquello era para, bueno, pues ya es una edad difícil, terminaré con 32, pero tuve la grandísima suerte. Bueno, en principio no, porque echan a Valdano a la tercera jornada. No te acordarás. Sí, verdad. Y entra Ranieri. Y tengo la grandísima suerte de poder trabajar con Ranieri, que es un grandísimo entrenador. Qué bueno. Y yo me he quedado con cosas de otros entrenadores, pero me he quedado con cosas de Ranieri, que me pareció extraordinario como entrenador, la gestión del grupo. Hicimos 2 años extraordinarios, metió al equipo en Champions, ganamos la Copa del Rey aquella, ¿te acuerdas? En el Calderón. Sí, en el Calderón. Contra Atlético Madrid 3-0. Sí. Jugamos la Champions y fue un poco ese fue el comienzo de aquel equipo después con Cooper que llega a las finales Champions de la Copa de Europa y todo esto. Correcto. Tuve 4 años que para mí fueron un regalo. Los 4 años míos en Valencia fueron un regalo. Oye, y si yo te dijera, si una de las espinitas o de las pocas espinitas que puedes tener de tu trayectoria como jugador es no haber ganado la Copa de Europa cuando la has tenido muy cerca, porque si hubieras seguido en el Barça 2 años después de tu irte, ganan la Copa de Europa, la primera Copa de Europa en Wembley, y un año después teniendo además contrato, como tú decías, en vigor, que yo de eso no me acordaba, ganan la Copa de Europa también. O sea, no sé si es la espina esta que dices, joder, he estado cerca siempre y no la he ganado. Escucha, y luego con el Valencia... Con el Valencia, bueno, llegaste a jugar la final, pero no llegaste a jugar la final, ¿no? No la jugué. Yo estuve en las 2 finales. Claro. Estuve en las 2 finales, participé dentro del proceso de la fase de grupos, de cuartos. Estuviste en las 2, o sea. Claro, estuve en las 2. Claro. Estaba en la plantilla. Lo que pasa es que participé, jugué en varios partidos. Pero no jugaste la final.
semifinal y final ya no pero participé, bueno, ya Cooper ya era el momento y ya no participé. ya. Sí, sí, bueno, pero la vida te lleva en eso, pero claro, estar cerca es porque estás cerca del éxito, es porque Claro, estás claro, en clubes importantes. claro. Bueno, he ganado ligas, he ganado recopas, he ganado supercopas, he ganado Copas del Rey, está muy cerquita. Bueno, tu carrera ha sido buena, es que no me puedo quejar, es que al final has estado muy cerca. Luego de entrenador he ganado la Copa de Europa de Sub-21, es que no me Claro, puedo quejar, sí, es claro, que yo soy un tío que he tenido mucha suerte en esto, claro. sí que es verdad que me lo he currado. Que soy un poco friki del fútbol, porque si no eres de esa forma, creo que no, yo no estaría aquí en Indonesia entrenando cuando tengo una vida extraordinaria en Madrid y tengo mi familia en Madrid y es la forma de vivir esta profesión, ¿no? Está Luisito por aquí, ¿eh? Nada, pues Dice, de nada. pregúntale en inglés, Siro. Luigi, el que tiene que aprender inglés para preguntarle en inglés soy yo, que soy un desastre, que he estado 14 veces matriculado de inglés y sé decir Ya, yes, hello y poco ya. más, ¿no? Y very good. Bueno, Dice que ya pero está yo empezando a creo, manejarse bien en las charlas, dice Luigi. sí, bueno, te lo dice porque yo he sido un desastre como tú y cuando yo vengo de Indonesia, claro, yo vengo de Indonesia, yo ahí necesito Y te dice un Luis, traductor. sabrás, dice, después de estar del seleccionador y ya controlarás inglés, ¿no? Y le dices, no, no tengo ni puta idea todavía, ¿no? Claro, no. Yo vengo con vengo con un traductor de Indonesia Claro, y tengo mis ayudantes. Claro, yo no tenía ni papa de inglés cuando vine a Indonesia. claro, Yo lo que yo creo que, vamos a ver, mi inglés es un inglés básico, es decir, básico porque he estado estudiando. Lo bueno que he tenido yo es que digo, bueno, si tengo una opción o una oportunidad de irme fuera, por lo menos que yo pueda transmitir a mis jugadores lo básico del fútbol, ¿no? claro, Y claro. por ahí ya me llega, ¿no? He estado 3 años con un profesor que desde aquí nos estará escuchando, se llama Phil, que es canadiense. Estuve durante 3 años, desde que terminó mi etapa en Indonesia a la que he venido otra vez. Está haciendo inglés, hemos estado practicando, estuvimos haciendo mucha charla futbolística y eso me da para poder transmitir a los Qué jugadores. bien, tío. Y, Yo es mi y, asignatura, y, tío. y es muy importante. La Sí, verdad que para mí, quiero decir, no es lo mismo el levantar en un momento determinado el tono claro, de voz, el claro, parar un poco el tono de voz y que tus jugadores, que seas capaz de decírselo tú, ¿no? No es lo claro, mismo, no es la misma transmisión. Si tú lo hablas en castellano, se va al Bahasa, que es el idioma de aquí, y luego lo tienen que traducir al Bahasa y al inglés. claro, Entonces, más o menos el 70-80% de los jugadores entienden el inglés claro, y los locales entienden mi inglés, que es un inglés muy básico. claro, Igual los holandeses que tengo aquí no me entienden tanto porque esos claro, tienen un inglés perfecto, pero claro. los de aquí locales sí que me entienden, ¿no? O Sí, sea que por sí. eso sí que Luis tiene que estar orgulloso de Dice su Luis, padre. muy básico, sí, dice, afirma que es muy básico tu inglés. Muy básico, muy básico, muy Qué básico. cabrón, con lo bien que lo has Joder. dejado y ahora el tío. Sí, sí. No, pero tiene razón. Pero lo más importante es lo más importante es Claro, poder que te entiendan, que te claro, entiendan. Sí, sí. claro. Oye, me hablabas de Ranieri, que es una pregunta que te quería hacer. ¿Es uno de los entrenadores que más te ha marcado? Pero Sí. ¿hay alguno más que digas, joder, es que después cuando he desarrollado mi carrera de entrenador, hay mucha, Ah, supongo que has cogido de todos, de Johan, de tal, sí, pero no sé sí. si los que más te han marcado quiénes han sido. A ver, para que te hagas una idea, imagínate, para mí hay una carrera futbolística en la que estoy Barcelona-Madrid y con entrenadores que todos tienen una mentalidad de equipo grande. Barcelona-Madrid, Claro, imagínate. Todos los claro, entrenadores claro, tienen que pensar en grande y claro, tienen que pensar en ofensivo y tienen que pensar en atacar claro, y tienen que pensar. Y yo hay otra segunda parte de cuando llego al Valencia, que son mis 31 años hasta los 35, donde tengo a Ranieri y a Cooper, que son entrenadores de otro modelo. claro, Entonces, a ver, yo he tenido entrenadores muy buenos, pero yo me he quedado con las cosas muy buenas de Cruyff y con las cosas buenas de Ranieri. Y, por ejemplo, a mí, teniendo la misma idea o la misma filosofía, Cooper Ranieri, me quedo con Ranieri, con la gestión, porque al final yo le doy mucha importancia a la gestión del vestuario, ¿no? claro. Y la gestión del vestuario de Ranieri para mí era fantástica y luego era un entrenador que fue amoldándose. No se amoldaba al rival, pero fue amoldándose a la plantilla. Que fue capaz de llegar con una idea y de encontrar resultados con esa idea, de asentar al equipo
y con ese equipo que tenía, de mejorarle, de cambiar la forma de jugar, de ser un equipo que podía correr, pero que podía combinar, de ser un equipo que cuando planteó para mí la final de la Copa del Rey, yo creo que la ganó él porque nos cambió una serie de cosas, además de un día para otro, que para mí sorprendió al rival, en este caso Antich. Y ya te digo que yo me quedo con cosas que tenía con Ranieri. Por ejemplo, imagínate en el Madrid o en el Barcelona, jugar con una línea de tres en ataque y con un 3-4-3 en rombo totalmente diferente, y en el Madrid con una línea de 3, con una línea de 4, jugado con un rombo, con dos puntas o un 4-3-3, todo en ofensivo, y en cambio con Ranieri tener que jugar un 5-3-2, que era ya un planteamiento mucho más defensivo, con tres centrales, con dos laterales, imagínate Carboni y Anglomá, es decir, con una mentalidad diferente. Entonces a mí esos dos estilos, esas dos mentalidades, esos dos sistemas diferentes me ha servido para aplicarlo, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un equipo aquí. Cuando yo llego aquí, el equipo tiene muchos problemas, trabaja con una línea de 4, tiene un entrenador holandés, trabaja con una línea de 4, con un 4-3-3, y yo veo que tiene muchos problemas atrás y yo lo cambio. Y posiblemente yo cambio, y con mi experiencia que tengo con Ranieri me sirve para entender que tenemos que jugar con una línea, que hacer un 3-4-3, pero es un 3-4-3 que en ataque es trabajar con dos laterales muy largos, pero luego en defensa cerrarnos mucho por dentro, hacer un 5-2 y hacer una línea de tres atacantes. O sea que esos 2 años con Ranieri me sirvieron muchísimo para no solamente tener la mentalidad de un equipo ofensivo, ¿no? Es que eso es lo que yo a veces critico cuando se habla mucho del estilo Barça, ¿no? O sea, que está bien, o sea, el estilo que es algo que viene desde Johan Cruyff está muy bien, y mantenerlo y tal. Yo lo que critico muchas veces es, y lo he hecho por ejemplo con Xavi Hernández, que por ejemplo el día del Atlético de Madrid digo, joder, yo es que lo que le criticaba a Xavi es que no tuviera cintura. O sea, lo que no puedes es ser talibán del estilo. Es decir, lo que tú hablas de Rainieri, ¿no? O sea, si tú puedes mantener el estilo, pero dependiendo del rival, dependiendo incluso de los jugadores que tengas, dependiendo del resultado, Sí, pues sí. tendrás que hacer Sí. variantes, o sea, dentro de eso, No, ¿no? Pues no puedes ser talibán. sí, es que nos toca, a los entrenadores, nos toca ponernos al día. Y el fútbol, yo creo que cada 5 años, cada 10 años va cambiando. Y el fútbol ahora va a otra velocidad que hace posiblemente 10, 15 años. Eh, yo creo que el fútbol ahora transita mucho más. Ahora los centrocampistas salen de otra forma, se mueven de otra forma. Creo que el fútbol ahora va por otro camino. Yo creo que el Barcelona, a ver, tiene que matizar. Creo que el Barcelona tiene que seguir insistiendo con lo que ha sido el Barcelona. No. Luego habrá momentos que ganará más, otros momentos que ganará menos. Pero yo soy de los que tiene que seguir insistiendo, tener una base, y a partir de ahí entender o ser más práctico, ser más pragmático. Yo creo que, por ejemplo, eso lo entendió, por ejemplo, Luis Enrique, que yo Claro. no entendí que luego ahora con la selección no fuera capaz de cambiar el ritmo. Claro. Decir, era un equipo demasiado... no cambiaba el ritmo, era un equipo demasiado combinativo, cuando Luis en el Barcelona nos ha demostrado que fue capaz de ser más directo, de ser más vertical. Creo que la No. diferencia entre Guardiola de Pep al de Luis Enrique es Sí. que Luis era más vertical, y que cuando había la posibilidad de robar, si encontraban un pase vertical, encontraban el pase vertical, y si no, hacían un pase más de seguridad. Y creo que Xavi, tengo la sensación de que este año va por ese camino. Tengo la sensación de que, y eso que este año no estoy pudiéndoles ver tanto, porque al final los horarios aquí no me dejan tener la posibilidad de tener información que tenía los años pasados cuando comentaba los partidos, ¿no? Claro. Pero tengo la sensación de que al Barcelona le toca dar un paso adelante, darle una vuelta de tuerca, como la dio entonces Guardiola, y Xavi necesita quizás ser más vertical, y va el camino por ahí, porque el fútbol nos tiende a esto, ¿no? Claro. Y creo que los entrenadores
tenemos que estar al día. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, venir aquí y haber estado 2 años comentando, Claro. viendo mucho fútbol, viendo cómo se movían según qué entrenadores, que la gente está tendiendo a trabajar con una línea de 5, qué movimientos, y si meten a un jugador con un perfil con su pierna derecha, lo meten en izquierda para entrar adentro. Bueno, cosas que son matices que te pueden ayudar, y a mí me ha servido para aquí, para poder funcionar. Luis, que sé que te tienes que ir, te robo 5 o 10 minutos más. Una de tus mayores decepciones fue por la forma, porque yo creo que ese equipo jugaba muy bien y no sé qué pasó. Y bueno, sí pasó, que a veces la pelota no quiere entrar y que tienes un montón de ocasiones. Pero yo recuerdo esa selección olímpica de Londres y, joder, es que yo creo Mm, que merecía mucho más, o sea, merecía sí, mucho más eh, por todo, por sí, juego y por jugadores y por lo que tú estabas haciendo y habías hecho siendo campeón de Europa con ese mismo mm, equipo, ¿no? No sé si esa es sí, una de tus mayores sí. decepciones como entrenador. Sí, bueno, primero, sí, sí, es una gran decepción. Es una gran decepción, pero me quedo con los 4 años de trabajo, de proceso en la selección. La verdad que tuve grandes compañeros que siguen ahora. Se portaron muy bien conmigo eh, hasta ese momento. Eh, Ese proceso hasta la Olimpiada fue extraordinaria, pero bueno, llegó un momento que bueno, que tienes que tomar decisiones, y esas decisiones las quiere tomar quizás otra persona que no tienen que tomarlas, pues bueno, hace que haya un desequilibrio que no ayuda mucho a la atmósfera del grupo. Y bueno, Fernando Hierro me ayudó muchísimo los 3 primeros años en la federación. El último ya no. El último, Fernando se fue, me quedo solo. Y ahí empiezo a tener problemas. Pero ¿Pero ya te digo, problemas de qué tipo, Luis? ¿Qué problemas de qué no, tipo? problemas en los que entra gente a querer tomar una serie de decisiones que creo que son decisiones que le tocan al entrenador, como tomar la decisión de ir a una serie de eventos que yo creo que son buenos para los jugadores. Dices el ir a la Ciudad Competiciones, Olímpica, ¿no? Competiciones y correcto, cosas de esto. Ya. de ir a la Ciudad Olímpica, de poder estar Vivir el en la, ambiente en la de los juegos. inauguración, en la inauguración de los Juegos. Yo creo que es una decisión que le toca hacerla al entrenador. No, Claro. bueno, fue una decisión que no gustó. El ambiente se puso raro, feo, no ayudó mucho, pero vuelvo a repetir que el principal responsable de aquello soy yo. Las cosas no salieron como sí que salieron anteriormente en el Campeonato de Europa, en Dinamarca, y ya está, fue una pena porque era un muy buen equipo, no llegamos en el mejor momento y se juntaron una serie de cosas que hicieron que no fuera bien, y fue una gran decepción, pero bueno, ya está hecho. Oye, siempre hago dos preguntas a los esto. Si se han cumplido todos tus sueños, no sé si se han cumplido ya todos tus sueños o todavía tienes Bueno, algunos por cumplir. no, posiblemente, no sé, yo la verdad que tenía un sueño de niño, ¿no? Yo creo que todos los niños que sueñan con ser futbolistas lo cumplen, y luego después, quizás ya de más mayor, cuando eres futbolista, tienes un sueño, un empeño en poder encontrar también la continuidad con el mundo entrenador, y lo he cumplido. Eh, el mundo entrenador hay muchísima competencia, y ahora, bueno, pues en España es difícil trabajar. Estoy en Indonesia, que es un país que me trata extraordinariamente bien y en el que me siento valorado y me siento muy, muy realizado. Eso es lo más importante, y eso es lo más importante, es que no aspiro más, aspiro a hacer mejores futbolistas a los jugadores con los que trabajo, aspiro a hacerles mejores personas y que sean capaces de mejorar. Eso es lo que aspira un entrenador, y esa es mi profesión y ese es mi empeño ahora mismo. No quiero nada más. Desearle lo mejor, mandarle un abrazo muy grande a mi hijo, a mi hija, que están allí en España, y a toda la familia, a la gente que nos está escuchando. Mandaros un abrazo a todos, que ha sido, para mí, sí, ha sido un placer. Ha sido una charla futbolera extraordinaria,
y donde me he encontrado como si estuviera en Madrid, tomándome un café contigo. O sea Oye, que gracias por la Luisito, charla. Luisito, pero no te queda así un poco que decir, joder, esto es un poco también injusto, dentro de que tú eres un tío con sueldo porque te has dedicado a lo que más te gusta Sí, sí, y sí, no, no, sigues no, no, esto, no. ¿no? Pero decir, joder, ¿por qué no No, tengo yo el fútbol? no, Tengo que irme a no, Indonesia y no quedarme aquí, que no, que no, que en no, Siro, que España. no. No. Las cosas funcionan así. Posiblemente yo tuve un batacazo en la Olimpiada. Luego después me fui a Lugo, me fue bien, bien, muy bien. Sí, es verdad. Y luego tuve otro batacazo en Zaragoza, Zaragoza. que es un escaparate importante. Y bueno, pues al final son dos batacazos importantes y quizás, bueno, pues ahí eso supeditó un poco mi carrera en España. Y yo después de Zaragoza al mes me vine para Indonesia. Es decir, estuve 2 años felices, igual del tiempo que llevo ahora aquí, feliz. Entonces, no me puedo quejar. Quiero decir, no, estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Estoy en un país extraordinario que me valora y nada, no puedo quejarme de más. Bueno, ¿cómo ves el partido de mañana? Que te dije que íbamos a hablar, Pues, pero a ver, no tengo mucha información para darte, con lo que no te voy a dar sí. la tabarra. Al final es un clásico. Creo que a mí me gustaría que lo hubieran jugado en España, pero entiendo los negocios y al final el dinero que supone jugarlo allí. Creo que los dos no llegan en el mejor momento. Es un año un poco raro porque viene del Mundial, vienen jugadores que vienen del Mundial y ahora posiblemente no estén en el mejor pico de su momento, pero el mes de enero es el peor para los dos, en medio febrero, que yo creo que se tienen que ajustar para lo que viene la Champions y viene un poco los 2 meses importantes, que son los de febrero-marzo. Y bueno, un partido en el que los pequeños detalles va a ser muy igualado y donde que va a ser muy interesante. Posiblemente no lo vea porque es a las 2 de la mañana de aquí y me lo pierda, pero después veré los highlights y veré un poquito lo mejor del partido. Bueno, que sepas que ya somos del Persib, Sí, que mira, vamos a mira la seguirlo ahí. camiseta. Sí, sí, Me preciosa, imagino, preciosa. me imagino que te habrá seguido mucha gente de Indonesia. No lo sé, no lo Sí, sé, pues no sé, míratelo no ahora porque sé. seguro que te ha seguido Bueno, mucha hay que gente de decir que Indonesia. la pasión de esto, por ejemplo, tú tienes cerca de 1 millón de seguidores en Instagram. No. Los he cumplido ya. Las has cumplido ya, o sea, Tengo que decir fíjate. que los he cumplido ya, que tengo 1 millón de seguidores, pero tiene Claro, mucho que ver, 1 millón de seguidores, que son la mayoría indonesios, que tiene que claro. ver con mi trayectoria como seleccionador nacional y ahora en un club que es de los clubs, yo creo que de los 3 clubs más importantes de Asia que se manejan mejor en redes sociales o que tienen más seguidores. Bueno, muchas gracias, Luis. Que Oye, ya un somos abrazo, del hasta la Persib. próxima. Cuando Ha vengas sido un ya, placer. quedamos para comer cuando te vengas para aquí, cuando Sí, vuelvas, sí. ¿vale? Un Ha sido la abrazo. verdad que un placer. Un abrazo muy Igualmente para grande. mí, ya lo sabes, siempre ha Adiós, sido un placer, adiós, Luis. adiós, un Un abrazo. abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí os hemos tenido a Luisito Milla, ¿vale? Ahí tenéis mirad, el Instagram de Luis, ¿eh? Que es un tipo, y no lo digo ahora, o sea, le hice también una entrevista, siempre ha sido muy cariñoso conmigo, desde su etapa de jugador, cuando yo vivía en Barcelona y él empezaba, siempre ha sido un tío que tuvo muy buen trato con la prensa, con la gente de comunicación, un tío amable, un tío cariñoso, sí, qué majo, como decimos siempre en Colgados en Algo, qué majo, pero en este caso, a veces lo decimos en broma y en este caso lo digo yo muy en serio porque Luis es así, o sea, un tío normal, un tío natural, pero lo era cuando era una estrella del fútbol, cuando no ha estado entrenando, ahora que vuelve a estar entrenando, o sea, cuando ha sido campeón de Europa con la selección sub-21, o sea, siempre ha sido un tío normal, cercano, majete. Bueno, como es también Luigi, ¿no? Su hijo. Al final, la educación se nota también en estas cosas, ¿no? Cuando has crecido viendo que tu padre es un tío normal y que nunca se las ha dado de nada, haya estado en el Barça, en el Madrid o en la selección, pues al final tú también te fijas en tus referentes y en este caso en el padre de Luigi Villa,